El pagaré, título o valor. Bueno, el concepto de pagaré no está definido en el Código de Comercio, pero sí está en la Ley 46 de 1923. Y básicamente es un título o valor mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una suma de dinero en un plazo estipulado. En el pagaré interviene el tenedor, que es la persona o entidad con quien se contrae la obligación. Al mismo tiempo puede ser el beneficiario. También interviene el girado, que es la persona que se compromete a pagar la deuda, se llama también suscriptor. E interviene también el beneficiario, esa es la persona a quien se le hace el pago. El pagaré se clasifica según el derecho incorporado, ya que es un título o valor de contenido crediticio porque incorpora pagar una suma de dinero determinada. Según la ley de circulación, puede ser a la orden o al portador. Eso lo comprenderemos mejor más adelante. Según la forma de pago, porque es un título o valor a base de promesa. Según el negocio jurídico que lo origina, debido a que es un título o valor abstracto, porque cuando circula y se encuentra en poder de un tercero de buena fe exenta de culpa, que la ley presume, se separa el negocio subyacente o fundamental. Según el estatuto que rige su creación, es un título o valor nominado porque está consagrado en el Código de Comercio como título o valor. Características del pagaré. El pagaré es un documento, por ser un bien mueble que ostenta un carácter representativo del derecho que incorpora y declarativo de la obligación crediticia. También es probatorio, porque prueba la existencia de una obligación anterior. Es declarativo, porque el otorgante y cualquier suscriptor declaran una obligación. Igualmente, es constitutivo, porque cuando comienza a circular, cada negociación constituye un negocio jurídico diferente al anterior. Y por último, es formal, porque para que el documento que se dice pagaré pueda considerarse como tal, debe reunir los requisitos y tener las omisiones que la ley exige, salvo que la misma ley lo presuma, según el artículo 620 del Código de Comercio. Los requisitos del pagaré son los siguientes. Hay unos requisitos generales, los cuales son: tienen que tener firma del creador, o sea, el otorgante. También mención del derecho que el título o valor incorpora, o sea, pagar una suma determinada de dinero. También tiene que tener el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, domicilio del creador, lugar y fecha de creación, la fecha y el lugar de la entrega. Y otros requisitos especialmente para el pagaré, como la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, aunque este requisito es innecesario porque el nombre de la persona solo aplica si el pagaré es a la orden. También tiene la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y la forma de vencimiento. Esta es la estructura de un pagaré. Primero, la denominación con la palabra pagaré, encabezando el impreso. El pagaré debe contener la palabra pagaré, que generalmente está presente en los formatos pro forma, pero en caso de hacerse en un documento en blanco se debe insertar la palabra respectiva. Segundo, el importe de la deuda, con la cantidad expresada en un número, letra y unidad monetaria. 3. El lugar de cobro y la fecha de vencimiento del pagaré. 4. Identificación del beneficiario, la persona física o jurídica a cuya orden se debe proceder al pago, en la fecha y lugar convenido. 5. La firma y antefirma del deudor, con su sello o razón social. 6. El lugar y fecha de expedición del documento. El pagaré se encuentra regulado en los artículos 709 y 710 del Código de Comercio, y el artículo 711 del mismo estatuto remite a la regulación de la letra de cambio, en aquello que le sea aplicable, y el pagaré debe contener una redacción sencilla y llana, con simple concreción de los requisitos que establece la ley. Las formas de vencimiento en el pagaré son las mismas de la letra de cambio, que están contempladas en el artículo 673 del Código de Comercio. Estas son: forma de vencimiento a la vista. La presentación para el pago de la letra a la vista deberá hacerse dentro del año que siga la fecha del título. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, si lo consigna así en la letra. El girador podrá, en la misma forma, ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época, un día cierto y determinado. Se consigna en el pagaré una fecha precisa de vencimiento, con vencimientos ciertos sucesivos a plazos o instalamentos. En este caso, lo más conveniente es pactar la cláusula aceleratoria del plazo, para que, en el evento que haya mora en una o más cuotas, el acreedor pueda hacer exigible toda la obligación,
Un día cierto después de la fecha. El día cierto se da cuenta desde la expedición del título valor. Un día cierto después de la vista. El día cierto se cuenta desde que se presenta el pagaré al obligado. Por tal razón, este debe indicar la fecha en que se le presentó, y si no lo hace puede hacerlo el tenedor. Prescripción del pagaré. El pagaré prescribe a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento del pagaré, es decir, desde la fecha en que el otorgante prometió pagar el dinero. El endoso. El endoso es una figura jurídica en el derecho comercial que permite la negociabilidad de los títulos valores. Una figura jurídica es una actividad, documento, cualquier otro concepto que se encuentra contemplado en las leyes. Se llama endosante a quien endosa y el endosatario es el beneficiario del endoso. Según la RAE, endosar es ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciéndolo así constar al respaldo o dorso. Prácticamente cualquier título o valor puede ser endosado, excepto si los creadores han querido limitar la negociabilidad de un título en particular. Entre los títulos valores más utilizados que se pueden endosar tenemos la letra de cambio, el cheque, el pagaré y facturas cambiarias. Hay que tener en cuenta algunas generalidades del endoso, y es que el endoso es un acto jurídico unilateral, accesorio por medio del cual el endosante, o sea, quien lleva a cabo el endoso, coloca a una persona en su lugar, o sea, el endosatario. Se lleva a cabo por medio de una nota que se coloca al reverso del título o valor, pero la sola firma constituye endoso. El endoso es la forma como se negocian los títulos valores nominativos y a la orden. Es una nota que se coloca por el tenedor del título o valor en la que manifiesta su voluntad de transferirlo. Por ello es el acto jurídico unilateral por medio del cual se transfieren todos o parte de los derechos que el título o valor incorpora. Si el tenedor de un título o valor a la orden, a quien se le entregó, pero por malicia o negligencia no se le endosó, lo autoriza el artículo 653 del Código de Comercio para que le solicite al juez en vía de jurisdicción voluntaria que haga constar la transferencia en el título o en una hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez en el título se tendrá como endoso. Hay 3 clases de endosos: endoso a la orden, endoso en blanco y endoso al portador. Endoso especial o a la orden es aquel en el que se coloca el nombre del endosatario seguido de la firma del endosante. Ejemplo: endoso a Pedro, firma Luis. Pedro es el endosatario, Luis el endosante. Para que el título o valor pueda seguir circulando, Pedro debe endosarlo a su vez. Quien recibe el endoso y lo va a cobrar prueba su legitimación identificándose. El obligado debe verificar la continuidad de los endosos. Endoso en blanco es aquel que se lleva a cabo con la sola firma del endosante. El tenedor del título o valor al momento de presentarlo para el pago con el fin de obtener legitimación debe llenar el endoso con su nombre o el del tercero que lo va a cobrar. Endoso al portador es el que se lleva a cabo con la cláusula al portador seguida de la firma del endosante. Endoso al portador tiene efecto de endoso en blanco, de consiguiente debe llenarse el endoso por el tenedor con su nombre o el del tercero para adquirir legitimación. No es obligación del endosante colocar la fecha del endoso según el artículo 660 del Código de Comercio. Si no lo hace, la ley presume que es la fecha y el lugar de la entrega. Es importante tener en cuenta que para que el endosatario adquiera el título o valor con todos sus atributos, el endoso debe llevarse a cabo antes del vencimiento y la cadena de endosos debe ser ininterrumpida. De ahí la importancia de colocar la fecha del endoso y la continuidad de los mismos. Lo anterior no quiere decir que un título o valor no pueda endosarse después de vencido, pero como produce los efectos de una cesión ordinaria, el título o valor pierde el atributo de la autonomía, lo cual significa que al tenedor se le puede proponer las excepciones de tenedores anteriores. Modalidades de endoso. La primera es el endoso en propiedad. Es aquel en el que el endosante transfiere al endosatario todos los derechos derivados del título o valor. No requiere ninguna cláusula especial. El endoso en propiedad puede ser especial o a la orden, en blanco o al portador. Ariel es el otorgante, creador del pagaré. Bernardo el beneficiario. Carlos recibe el título o valor del endosado de Bernardo. Diego recibe el título o valor endosado de Carlos. Téngase en cuenta que Bernardo, al endosar el pagaré a Carlos, se convirtió en endosante. Carlos es endosatario, pero al endosar el pagaré a Diego se convierte en endosante. Diego es el último tenedor. Se lleva a cabo de la siguiente manera. Ariel, que es la creadora y otorgante, le entrega el título o valor debidamente firmado a Bernardo. Bernardo lo
lo endosa Carlos y Carlos a Diego. O sea, endosa a Carlos, firma Bernardo, endoso a Diego, firma Carlos. En todos los casos, además del endoso, nota que se coloca al reverso del pagaré o en hoja de herida, debe haber la entrega del mismo. Como no tiene ninguna limitante, es un endoso en propiedad y especial, porque se designa el nombre del endosatario. En endoso, en propiedad, es el portador si lleva la cláusula al portador. Tiene efecto de endoso en blanco y para que el portador se legitime debe llenarlo con su nombre o el de un tercero que vaya a cobrar el título. El endoso en propiedad es cuando solo se coloca la firma del endosante. Para que la persona a quien se le transfiere el título con el endoso en blanco se legitime debe llenarlo colocando su nombre en el título valor. También está el endoso en procuración o al cobro. Este es un endoso restringido porque confiere al endosatario determinadas facultades. Requiere la cláusula en procuración o al cobro u otra semejante. Siempre es un endoso especial porque se debe colocar el nombre del endosatario. No transfiere la propiedad del título valor, solo habilita para cobrar el título valor judicial o extrajudicialmente, para endosarlo a su vez en procuración, para protestarlo si se requiere protesta, para presentarlo a la aceptación si la requiere. Confiere todas las facultades del mandatario, aun las que requiere de cláusula especial. Ariel es el otorgante en un pagaré y Bernardo va a ser el beneficiario. Ariel se obliga en un pagaré por 100 millones a favor de Bernardo. Al vencimiento no lo pagó y Bernardo quiere cobrarlo judicialmente. Por consiguiente debe endosarlo en procuración y decide hacerlo a Juan, su abogado de confianza. Tal endoso debe elaborarse de la siguiente manera: endoso en procuración a Juan, firma Bernardo. El endoso en procuración es un verdadero mandato. No termina con la muerte del mandante, es decir, el endosante, y puede revocarse en cualquier momento en el mismo título valor o si está en cobro judicial por memorial dirigido al juez. El pago que se haga al endosatario en procuración antes de notificarse al deudor la revocatoria es válida, como lo dice en el artículo 658 del inciso final del Código de Comercio. Por otro lado está el endoso en prenda. Es una figura jurídica en virtud de la cual el legítimo tenedor de un título valor lo entrega como seguridad específica de un crédito a favor del acreedor prendario. No transfiere la propiedad del título valor ni la titularidad del mismo. Sin embargo, el endosatario en prenda tiene legitimidad suficiente para ejercer los derechos derivados del título valor y está obligado a realizar todas las diligencias necesarias para su preservación. Por consiguiente, está facultado para cobrar el título valor judicial o extrajudicialmente y retenerlo pagado hasta tanto sea cancelado el crédito prendiario. En efecto, el artículo 659 del Código de Comercio estipula que el endoso en prenda confiere las facultades del endoso en procuración. Por lo tanto, si el título valor dado en garantía vence antes de la obligación garantizada, el endosatario en prenda podrá recibir su importe y conservar el dinero como garantía de la deuda, debiendo devolver al endosante el valor que exceda del monto pagado por la prenda. En el evento de que la garantía prendiaria venza con posterioridad a la deuda principal y aquella no sea cancelada, el endosatario en prenda está facultado para proceder al cobro de los títulos endosados en garantía a su favor. La suma resultante del cobro puede aplicarse en forma directa a la obligación incumplida, operando la figura de la compensación como medio de extinción de la obligación. Otros endosos. Endoso en administración. Artículo 664 del Código de Comercio. No es un endoso propiamente dicho y se presenta cuando un cliente de un banco le entrega un título valor a la entidad para que lo cobre y lo abone en su cuenta. En este caso, el banco debe colocar en el título valor en hoja adherida la calidad en que actúa y firmar el recibo. Endoso entre bancos. Lo rige el artículo 665 del Código de Comercio. El endoso entre bancos no requiere de firma. Puede hacerse con el simple sello de la entidad endosante. Este endoso se presenta cuando los clientes consignan cheques en su cuenta bancaria de otro banco y el banco los envía en canje por conducto del Banco de la República al Banco Librado. Transferencia por recibo. No es propiamente un endoso y se lleva a cabo cuando un obligado distinto al directo, o sea el creador del título valor, lo paga por estar vencido. En este caso, quien recibe el pago debe entregar el título valor a quien lo pagó para que éste se legitime y a su vez pueda reembolsarse en lo pagado. Se coloca endoso por recibo. Tiene efecto de endoso sin responsabilidad, lo cual significa que el endosante no responde de las obligaciones cambiarias. Endoso en retorno. A diferencia del endoso por recibo, el título valor no se ha vencido. Es un endoso corriente y su característica específica es que el título valor en virtud del endoso vuelve a un obligado anterior. Si a quien se le transfiere el título valor
el vencimiento va a ejercer los derechos que el título o valor incorpora, puede tachar los endosos posteriores a aquel en el que sea el endosatario, o endosar el título sin tachar los endosos, lo cual es lógico porque si tacha los endosos se perderá la continuidad de estos y quien los recibirá carecería de legitimación, como lo dice el artículo 667 del Código de Comercio. A continuación, un ejemplo de endoso en retorno de un pagaré. A es el otorgante y B el beneficiario. B lo endosa a C y este a D. A es el otorgante y B el primer beneficiario. En los sucesivos endosos vuelve a C. En este caso, si el pagaré está vencido, C puede tachar el endoso que le hizo a D y cobrarlo a B y A. Pero si no está vencido y lo quiere negociar, no puede tachar este endoso porque rompería la continuidad de los endosos. Responsabilidad del endosante. Todo endosante, el que lleva a cabo el endoso, contrae una obligación autónoma frente a los tenedores posteriores a él y a su vez a él le responden los anteriores. La autonomía, como atributo de los títulos valores, consiste en que cada suscriptor del título valor se obliga autónomamente y las circunstancias especiales de los obligados anteriores son completamente independientes. Cada negocio jurídico es diferente de los otros. Recordemos que la obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma colocada en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación, artículo 625 del Código de Comercio. No obstante, el endosante podría liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra semejante. Un ejemplo práctico puede darse en el caso de la negociación de un título valor que se considera de difícil cobro, el cual puede endosarse, pero como el endosante no quiere adquirir ninguna responsabilidad, se la coloca al endoso así: endoso sin responsabilidad A, y lo siguiente sería el nombre. Y los endosos para que el tenedor del título valor a la orden pueda legitimarse deben ser ininterrumpidos, esto es continuos. Ejemplo, si A es el otorgante en un pagaré, se lo entrega a B como beneficiario y B se lo endosa a C y C a D y D a L y L a G y así por el estilo, en el título valor deben aparecer las firmas de B, C, D, L, G para que G tenga legitimación y llegare a faltar cualquiera de ellas, la cadena estaría interrumpida.